hasta la más perfecta de las dietas, hoy en día, en el contexto en el que vivimos, necesita de algo de suplementación. Porque me encuentro a muchas personas que llevan toda la vida detrás de cambiar diferentes tipos de dietas pensando que la solución va a estar justo en la siguiente píldora mágica de este tipo de alimentación. Marcos Bodoque, el nutricionista que se ha deshecho del concepto dieta, cree firmemente en poner la salud mental en primer lugar. Con su enfoque de bienestar integral, ha ayudado a miles de personas a mejorar su relación con la comida y a crear hábitos saludables. El miedo a las grasas es un gran limitante en la salud de las personas. Otro mito muy extendido, el mito de la carne roja. ¿Cuáles son los alimentos más densos en nutrientes? Son los alimentos que en menor cantidad energética, mayor cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar. ¿Vale? Porque al final suena marketing, suena más sano. Te ponen el agua, aminorreacción débil y parece, es agua más sana. Igual que te ponen bajo en sodio, parece que es más sano. Para mí, la hidratación es dos cosas. Es Marcos, háblame sobre el concepto dieta. ¿Te gusta? ¿No te gusta? No, el concepto de dieta no me gusta, pero no por en sí el concepto, porque al final la raíz de la palabra es buena, significa al final estilo de vida. El problema es la concepción que ya tenemos como la palabra dieta y digo que ya no merece la pena rescatarlo. Porque al final las personas cuando se someten a una dieta lo que sienten es restricción a algo que están haciendo durante un periodo determinado de tiempo y dejan de ver el hecho de llevar tu alimentación a un largo plazo, ¿no? Que es lo que yo trato de abordar a las personas. Entonces, quitar esa palabra del medio, aunque parezca una tontería, ayuda a que las personas vean el cambio de alimentación que van a hacer como algo ya para siempre. Yo siempre digo a la persona, dice, no lo enfoques como algo que tú vas a hacer durante un tiempo corto, ¿no? Enfócalo como algo que ya quieres hacer el resto de tu vida. Y que si sientes que desde el principio no es sostenible, no pienses que vas a poder sostenerlo a largo plazo. Es decir, ¿qué te hace pensar que si al mes estás sufriendo vas a dejar de sufrir a los 3 meses? Al revés, cada vez vas a sufrir más porque va a ser más insostenible. Entonces, lo mejor es hacerle entender a la persona que tiene que hacer un cambio de estilo de vida y que su dieta o su alimentación es todo lo que come. Tanto cuando se alimenta bien, que yo siempre digo el 90% del tiempo, como cuando comes cosas menos saludables. También eso forma parte de tu alimentación y puedes seguir siendo una persona saludable, porque eso también le pasa a muchas personas. Si como algo saludable, no saludable, no soy saludable. No tiene nada que ver. Eso no tienes que sentirte incoherente por eso. Al final es lo que haces la mayor parte del tiempo. Entonces eso también libera a muchas personas. Tu alimentación saludable también cubre algún alimento menos saludable de vez en cuando. Uh-huh. O sea, entiendo que dieta va ligado con temporal, ¿no? Un poco, y lo que intentas es transformar eso, que no sea temporal y que sea un cambio a largo plazo. Exacto. Yo busco al final que las personas aprendan a alimentarse para siempre, entendiendo qué es lo que necesitan y, por tanto, al final es algo que van a realizar siempre. No quieres dejar de alimentarte bien, sino simplemente, a lo mejor tu alimentación va variando porque cambia un poco tu contexto, pero no es algo que, ya he conseguido algo, lo dejo de hacer. No, es entenderlo más un poco a largo plazo. A largo plazo. Y he escuchado que hablas sobre la alimentación consciente. ¿Esto en qué consiste? Vale. Yo siempre digo que tratar de alejarse un poco de la alimentación consciente más desde el punto de vista oriental, de lo que es presencia, agradecer los alimentos, prestar atención a cada bocado, que está perfecto, es recomendable. Sino más bien, alimentación consciente, lo primero es, debes ser consciente de qué necesita tu organismo, ¿vale? Para funcionar adecuadamente. Luego, en segundo lugar, consciente de qué te aporta cada alimento en relación a tus necesidades. Entonces, desde ese punto de vista, tú ya empiezas a saber qué es lo que tienes que comer y ya dejan de confundirte desde fuera de estos alimentos son saludables. No, tú sabes si son saludables o no porque sabes lo que te aportan y sabes lo que necesitan. Entonces, si sabes lo que necesitas, sabes cómo aportárselo, ya nadie te tiene que decir exactamente sigue esta dieta o come este alimento. Tú sabes diferenciar y tener ese conocimiento a nivel de razón, sentido crítico, ¿no? De qué debes de comer. Entonces eso es lo primero. Al final luego esto va mucho más allá. Si al final haces tu alimentación consciente, empiezas a ser consciente de lo que comes, también empiezas a ser consciente de muchas más cosas. Empiezas a ser consciente de tus emociones, de cómo te relacionas con el resto de personas. Al final, para mí la clave de evolucionar como seres humanos, de crecer como personas es ser cada vez más conscientes a todos los niveles. Entonces, para mí la alimentación es entrar un poquito desde ese punto de vista y me gusta decir que es un poco mi caballo de Troya, ¿no? El entrar a las personas, abrirles esa conciencia desde la alimentación para que luego lleguen al resto de aspectos, porque al final no simplemente basta con cambiar la alimentación, tenemos que mejorar a todos los niveles y tener un abordaje integral. Integral, esto lo hemos comentado antes fuera de cámaras. ¿Qué significa integral para ti?
tener en cuenta todos los aspectos de la persona, todo lo que puede influir en su salud, en su bienestar, o al revés, todo lo que puede estar influyendo en su enfermedad o un mal estado de salud, porque al final, si simplemente nos enfocamos en un aspecto, puede ser que al cambiar eso no obtengamos beneficios o no obtengamos todos los beneficios que buscamos. Entonces es importante que la persona no se obsesione simplemente con un aspecto y tengan al menos en cuenta todo, para no sentirse un poco perdido, porque me encuentro muchas personas que llevan toda la vida detrás de cambiar diferentes tipos de dietas pensando que la solución va a estar justo en la siguiente píldora mágica de este tipo de alimentación. Y a lo mejor se están olvidando de, ostras, hay cosas más simples que no estás teniendo en cuenta de tu salud. Y es que a lo mejor tu problema es que no te sabes relacionar contigo mismo y todo el rato estás desde la autoexigencia de falta de amor propio y que tienes un estrés brutal. Y tú vas buscando cada vez un tipo de alimentación diferente de una dieta a otra y te pasas toda la vida, como suele decir, ¿no? Que el árbol te impide ver el bosque, ¿no? Entonces, me gusta que la persona pueda ver todo lo que puede influir en su contexto. Me parece algo súper necesario y creo que, ya te lo he dicho antes, que la sociedad se centra mucho en el síntoma y que no va al esto. Por lo tanto, la raíz es importante. Me molaría que explicaras un poco, cuando te viene una persona por primera vez y no tiene ningún nivel de conciencia sobre su alimentación, ¿por dónde empiezas a explicarle? Vale. Al final, lo primero que hago es, al hablar con la persona, necesito es conocerla, ¿vale? Porque al final, cuanto más conozca a la persona, más voy a poder ayudarle. Necesito saber su contexto. Y lo primero que le pregunto es un poco sobre su historia en general, en el sentido de cómo ha sido su vida, diferentes transcurso de diferentes aspectos emocionales, situaciones que haya tenido. La historia también con la alimentación, para saber un poco por qué ha podido pasar su cuerpo y su metabolismo. En función de dónde uno haya estado, eso me da pistas de qué necesita ahora mismo. Es decir, si has tenido una vida donde has estado en malnutrición, en dietas muy hipocalóricas, mucho estrés, tu cuerpo para sanar necesita lo contrario. Entonces, conocer de dónde viene la persona también va a marcar qué lo necesita en ese momento. Porque a lo mejor tú ves a una persona y dices, vale, una persona de 35 años, este peso, esta altura, necesitas esta alimentación, según X calorías, como te venden. Ostras, pero si se supone que necesita, 1.700 kilocalorías y viene a hacer una alimentación donde estaba comiendo menos, no tiene ningún sentido, porque no estamos teniendo en cuenta de dónde está esa persona. Entonces, para mí es ver un poco la evolución. ¿Y por dónde empiezo? Por lo más básico, es decir, vemos su alimentación, cómo está alimentándose ahora mismo, y yo le trato que la persona entienda. Y le digo, vale, pues mira, ahora mismo lo que está fallando en tu alimentación, por ejemplo, es esto. Hoy he tenido justo una persona donde hemos visto, mira, ves que en el total del día de las 3 comidas solo has metido una porción de proteína y además muy pequeña en una de las comidas. En el segundo día que me has mandado, ni una porción de proteína. En el tercero, tampoco. Tienes el filtrado glomerular, la capacidad de tu riñón, que no está funcionando bien. Ya tienes un poco la clave. Entonces, a través de comprender, no simplemente ponerle una alimentación de 3 días más proteína, que entienda la razón de peso, es mucho más sencillo que la persona haga las cosas. No es desde una imposición, sino desde una libre elección y un gusto o un disfrute. Decir, vale, esto tiene sentido. Veo sentido en comer proteína, no porque este pesado me está diciendo que es muy buena para la salud, sino, ostras, porque me está demostrando eso. Entonces, empiezo por lo simple. Ostras, mira, en tu alimentación no estás metiendo nada de energía, ni carbohidratos ni grasas. Le explico un poco que puede haber 2 tipos de energía y le hago entender. Entonces, desde esa comprensión es mucho más sencillo hacer las cosas, porque al final las cosas que no comprendemos, como seres humanos necesitamos comprender todo lo que hacemos, lo que nos pasa, y al final, si no, eso se va diluyendo con el tiempo. Tú puedes empezar con una alimentación que es muy buena, puesta por un nutricionista que está genial, pero si tú no entiendes lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, al final con el paso del tiempo vas a dejar de hacerlo, porque no has entendido el porqué de cada cosa. Eso como todo en la vida, ¿no? Cuando eres pequeño y te enseñan algo, cuando memorizas te sirve en el momento y luego ya no. Se olvida. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves? Como este que acabas de explicar de no tiene suficiente proteína. ¿Qué es lo que la gente en general falla? Son muchas cosas, sobre todo muchos mitos, ¿vale? Muchas creencias que vienen de la educación y de todo lo que hemos escuchado también en la tele, en los medios, la creencia popular. Vamos a intentar desgranar todos. Los más básicos. El miedo a las grasas, para mí es una de las cosas que más me encuentro, sobre todo mucho en las mujeres, ¿no? Que hay más esa obsesión del peso. El miedo a la grasa es de siempre, de evitar todo lo que tenga grasa, el pensar que la grasa engorda, el comer por sí engorda, buscar alimentos light, sin grasa. Este es uno de los principales problemas que me encuentro en muchas personas, porque al final la grasa es muy importante para la estructura del organismo, no solo es una fuente de energía, para el sustento de las hormonas,
En los alimentos que contienen grasa están un montón de vitaminas liposolubles que son imprescindibles para el funcionamiento del cuerpo. Entonces, el miedo a las grasas es un gran limitante en la salud de las personas, ¿vale? Y no son conscientes de ello. Otra cosa muy común es el pensar que tienes que estar comiendo constantemente. Es decir, la típica creencia de tienes que hacer 5 comidas al día, comer poquito muchas veces. Esto es otro error muy grande. ¿Por qué? Porque al final, al estar comiendo constantemente, pasan muchas cosas. Lo primero es no dejas que tu sistema digestivo descanse, entonces no hay un suficiente proceso de reparación, no estás lo suficientemente preparado para la siguiente digestión, cada vez absorbes peor los nutrientes y sobre todo con el paso del tiempo acabas deteriorando tu salud, tienes constantemente también procesos inflamatorios en el tubo digestivo que no interesa. La gente piensa que el hecho de comer más veces es para que no descienda el metabolismo, ¿no? Es, si no comes 5 veces va a bajar tu metabolismo y no. Al final lo que importa es no la cantidad de veces que comas al día, sino el total que comas. Entonces lo que hay que enseñar a las personas es no tienes que matarte de hambre, tienes que comer poquito, ¿vale? Pero no el comer tantas veces. Y lo que ocurre al comer tantas veces es que se desregula tu hambre y saciedad. Es decir, las hormonas del hambre y la saciedad no están bien reguladas. Entonces tu cuerpo lo que hace es pedirte comer cada pocas horas. Entonces eso es completamente antinatural y las personas, por culpa de esto, viven esclavas de la comida, porque su día gira en torno a comer. Si al final cada 2 horas o 3 horas estás teniendo hambre, tienes que estar pensando en qué comer, no te quedas del todo saciado con esa comida, estás pensando ya lo siguiente, se pierde una cantidad de energía mental que no te das cuenta hasta que cambia eso. Entonces, el hecho de comer 5 veces, o como pensar lo que es necesario, es un limitante. Al final, con 3 veces al día, para la mayor parte de las personas es más que suficiente y más para mí es perjudicial, que es todo lo contrario, ¿vale? Entonces, 2-3 comidas al día, en función de si te nutres bien, son más que suficiente. Otro mito muy extendido, el mito de la carne roja, ¿vale? La carne roja es cancerígena, la carne roja es peligrosa para la salud, va a generarte infartos por el colesterol. Bueno, podemos entrar también en el colesterol, pero básicamente la carne roja es uno de los alimentos más nutritivos y que más potencia la salud del ser humano. O sea, llevamos toda nuestra evolución consumiendo carne roja y ha sido unos alimentos que nos han ayudado a evolucionar y a progresar a nivel cerebral. Entonces, el problema no es la carne roja, el problema es, si acaso, las carnes rojas procesadas. Entonces, estos estudios de difamación de la carne roja metían a todos los tipos de carne en un mismo saco, ya sean salchichas, embutidos procesados, las carnes del McDonald's, por ejemplo, y trataban todas igual. Entonces, no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista de la seriedad a la hora de realizar un estudio, ¿no? Entonces, no debemos tenerle miedo a la carne roja. Hay muchos otros alimentos mucho peores y lo que tenemos que entender es eso, que la carne roja es un alimento muy nutritivo, muy importante para el ser humano y la gente le tiene miedo. Pasa también que al final todo se vuelve un poco la pescadilla se muerde la cola, porque la gente evita las grasas, la gente evita mucho las carnes y va perdiendo también la acidez de su estómago. Y esta acidez del estómago es muy importante para digerir bien los alimentos, absorber bien los nutrientes, para evitar problemas luego de sobrecrecimientos bacterianos. Entonces, hay muchas cosas que al final se van retroalimentando. Y he comentado por encima el tema del colesterol. Para mí este es otro de los mitos que están muy extendidos, sobre todo a nivel de el miedo que tiene la población en torno al colesterol, que hay mucho desconocimiento, y eso hace que las personas tomen muy malas decisiones y vivan desde el miedo en cuanto a la alimentación. Evitan todos los alimentos que tienen grasas saturadas, que para mí son muy importantes en la alimentación, son una magnífica fuente de energía, tienen los alimentos con grasas saturadas un montón de vitaminas y minerales, son importantes también para, por así decirlo, la estructura de las membranas de tus células, saciedad, son unas grasas que son positivas. Al final, como todo, debe haber un equilibrio entre grasas saturadas, monoinsaturadas, omega 3, omega 6, pero el quitarlas de la alimentación al final genera deficiencias. Y el colesterol no es un problema. El problema es el estado en el que está tu metabolismo, estado de inflamación, niveles de glucosa elevados. Entonces hay que educar a la persona de no temas el colesterol. Entiende qué es el colesterol, qué funciones tiene en tu organismo y entiende que si a lo mejor no te cuidas nada, fumas, no haces ejercicio, tienes inflamación, tienes diabetes, pues igual no te interesa tener el colesterol en 300, pero que tener el colesterol a lo mejor en 270, si eres una persona activa, sana, sin problemas metabólicos, no tiene por qué ser ningún problema, ¿no? Y es darle un poco esa comprensión a la persona. Escuché que 3/4 partes del colesterol se generan de forma endógena desde nuestro cuerpo, ¿no? ¿Esto es así? Es cierto, es decir, es tan importante, es una molécula tan importante en el organismo que si tú no la consumes, tu cuerpo la va a producir, pero es a lo que voy. Tú quieres estar forzando
a tu hígado a producir todo el colesterol si se lo puedes facilitar desde fuera? Es al final estás quitándole de realizar otras funciones que son más importantes, por ejemplo, detoxificar tu organismo, le estás quitando recursos. Entonces, el cuerpo agradece mucho cuando tú se lo das de fuera, porque le estás quitando algo. Es lo mismo, ¿no? Vale, tú puedes formar los aminoácidos a través de diferentes proteínas, pero si se las das desde fuera, vas a evitarle, por así decirlo, que tu cuerpo tenga que destruir el músculo en ciertos momentos. Hemos comentado comer 5 veces, o bueno, comer más de 3 veces. ¿Cuál era el otro problema que comer más de decías? 3 veces, el miedo a las grasas, el miedo al colesterol, grasas, el miedo a la carne roja, que realmente todo está muy relacionado. Es decir, al final, el tema de los infartos, del cáncer, de todo eso está muy relacionado. ¿Y qué más hemos hablado? Yo creo que un poco los mitos extendidos los tenemos. Lo que molaría es entrar en las pautas generales que se puede dar a la población para mejorar de forma... Sé que es específico, Sí. sé que hay que ir uno por uno, Sí. pero más o menos pautas generales. Yo las tengo al final como muy claras. Vale. Que son 3 puntos para mí. Es el hecho de que la persona coma 2-3 veces al día, maximice la densidad nutricional, y nos vamos a meter en ese aspecto, Sí, por supuesto, eso. ¿vale? Coma hasta saciarse dentro de este aspecto, es decir, cada vez que coma uno tiene que comer hasta saciarse, no quedarse con hambre. Eso es importantísimo para que la persona pueda regular sus hormonas del hambre y la saciedad, ¿vale? Para dejar de estar constantemente su cuerpo pidiéndole comida, sino que pueda estar 5, 6, 7, 8 horas sin comer, con buenos niveles de energía y sin estar pendiente de la comida. Y luego, principalmente es que maximices las grasas como fuente de energía por encima del carbohidrato. ¿Por qué? ¿Vale? La grasa es un combustible más importante que el carbohidrato, por varias razones. Lo primero, la grasa no es solo energía, es un componente estructural de nuestro cuerpo. La membrana de cada célula son grasa. Nuestro cerebro, gran parte es grasa. Lo que recubre nuestros nervios que envía la información es grasa. Nuestro sistema hormonal es grasa, sobre todo colesterol, tan temido. Pues la salud de nuestro sistema hormonal depende de la grasa. Entonces, la grasa es mucho más que energía, y a mí me gusta hacer una pequeña regla de 3 casi, ¿no? O una pequeña, ¿cómo decirlo?, comprensión fácil de tus reservas de grasa pueden darte para vivir durante meses. Es decir, podemos tener incluso la persona con un porcentaje de grasa saludable, como tú y como yo, podemos tener hasta 70.000, 100.000, 100 y pico mil calorías de reserva en grasa. En cambio, nuestras reservas de glucógeno, que son el carbohidrato, la glucosa, son muy pequeñitas. A lo mejor nos dan entre 2.000 y 2.500 kilocalorías. Y digo, vale, ¿qué tiene más sentido? ¿Que nuestro cuerpo funcione con el carbohidrato, que tenemos tan poquitas reservas, o que funcione con grasa que tenemos para dar y regalar y podemos estar casi de forma indefinida? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que con el tipo de alimentación que nos han vendido, la pirámide alimentaria famosa, donde la base son carbohidratos, lo que hacemos es alterar el funcionamiento de nuestro metabolismo. Y en vez de utilizar la grasa principalmente como fuente de energía, que es el combustible más limpio, más estable, el que te da una energía más constante durante el día, estás todo el rato utilizando la glucosa. Te haces dependiente de la glucosa como combustible. ¿Y eso qué hace? Aparte que se van a generar normalmente problemas metabólicos a la larga, a no ser que seas una persona que constantemente haga mucho ejercicio, e incluso personas muy deportistas a partir de los 50 años, 45, empiezan a desarrollar problemas por estar todo el rato abusando de la glucosa. Lo que va a ocurrir es que tu cuerpo es muy poco eficiente. Te pide comer cada pocas horas, al final va a tener los niveles de glucosa elevados, y esto es un problema. Tenemos que enseñar a nuestro cuerpo a utilizar bien la grasa como fuente de energía. ¿Para qué? Para eso, para no depender del otro combustible, que es un combustible más secundario, para momentos de un esfuerzo de mayor intensidad. Entonces, ser eficiente usando la grasa y tener la glucosa, el carbohidrato, como un apoyo para potenciar tu rendimiento o la salud en cierto contexto. Hemos invertido justamente el funcionamiento del metabolismo, y al final, al estar eso invertido, nuestro sistema hormonal está invertido. A nivel emocional esto también afecta mucho. O sea, hemos cambiado cómo debe funcionar un ser humano, y por eso también aparecen ciertas enfermedades. No lo había entendido nunca así, tío. O sea, ahora me ha quedado mucho más claro. Rollo, estamos funcionando no como deberíamos de funcionar, sino como se nos ha impuesto, por decirlo así. Y puede que os estéis preguntando, ¿pero qué mierdas lleva en la nariz? ¿Qué es esto? ¿Se ha hecho daño? ¿O qué es? Pues nada de eso. No me he hecho daño, simplemente quiero respirar mejor. Y eso lo he conseguido con Highstrips. Existen varios estudios que demuestran que una respiración nasal puede aumentar hasta un 15% el rendimiento deportivo. Pero la cosa no va solo de cuando estás haciendo deporte, también va de cuando estás durmiendo. Respirar por la boca cuando duermes puede hacer que la calidad de tu sueño se vea perjudicada gravemente.
llegando a ser un 20% menos eficiente. Y para terminar, si estas dos razones no te han convencido aún, respirar por la boca es la puerta de entrada de varias enfermedades, como caries, migrañas, estrés y ansiedad. Así que si quieres darle un try a estas tiritas de la nariz, que no solo te ayudarán a respirar mejor, sino que te harán ver bien fachero, tienes un link en la descripción, aprovecha ahora que están en stock y vuelta a la conversación. Vale, yo como persona que hace dieta cetogénica casi siempre, ¿cuándo puedo incluir carbohidratos? Porque dices que está bien a veces tirar del glucógeno, ¿no? ¿Cómo se combina? Vale, podemos introducir un concepto que es el de la flexibilidad metabólica, que para mí es muy importante, y es la capacidad de tu cuerpo de utilizar grasas o carbohidratos en función de el contexto, la disponibilidad o las necesidades, ¿vale? Entonces, es importante que seamos flexibles metabólicamente. ¿Para qué? Para cuando podemos y debemos utilizar las grasas, las usemos. Cuando nos viene bien utilizar el carbohidrato, también seamos buenos utilizándolo. Entonces, ¿cuál es un poco el problema a veces de la alimentación cetogénica, sobre todo si la mantenemos a largo plazo? Que ocurre lo contrario. ¿Qué es lo que le pasa a las personas? Han perdido la flexibilidad metabólica desde el punto de vista de ser buenos usando la grasa. Entonces, es importante recuperar esto. Cuando llevas una dieta cetogénica durante bastante tiempo, eres un crack utilizando la grasa, por no hablar mal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si nunca metes carbohidratos, vas a ser mal utilizando el carbohidrato. Entonces, pierdes también flexibilidad metabólica. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente comes un carbohidrato y como que de nuevo la profecía autocumplida. Evito los carbohidratos, como he estado mucho tiempo sin tomarlo, cuando los como, me siento fatal, me siento muy pesado, me entra mucho sueño. ¿Por qué? Porque te has dejado de ser bueno utilizando el carbohidrato. Entonces, ¿qué es lo suyo para mí? Una alimentación donde se periodice el carbohidrato. Una alimentación alta en grasas la mayor parte del tiempo, pero donde haya carbohidratos sin que ocupe la parte principal. Entonces, ¿momentos más adecuados para meterlo? Alrededor de tus entrenamientos, ya sea antes o después de entrenar, ¿vale? ¿Después también? Sí, antes o después. De hecho, depende de la persona. Incluso hay personas que se benefician de meterlo antes y después, otras personas solo después o antes. Eso va a ir en función un poco de tus necesidades y tu somatotipo y tus objetivos, pero alrededor del entrenamiento suele ser el mejor momento. Pero no tenemos que pensar que tampoco es necesario haber entrenado para poder comer carbohidratos. Es decir, si tú eres una persona sana, con un músculo funcional, entrenas de forma regular y tienes flexibilidad metabólica, tú si comes un carbohidrato un día que no entrenas, no te va a enfermar ni vas a acumular grasa por comer ese carbohidrato, porque tú tienes un músculo que es capaz de absorber esa glucosa en forma de glucógeno. Entonces, es entender un poco el contexto. ¿Qué otro contexto es interesante? O sea, el carbohidrato, ¿qué otra cosa interesante puede tener? Ayuda a equilibrar un poco el estrés del organismo. Es decir, lo que ocurre a veces con alimentaciones muy bajas en carbohidratos, cetogénicas, si las mantenemos durante mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos hoy en día, donde hay mucho estrés, mucha vida en interiores, poco contacto con la naturaleza, poco sol, es que el organismo tiende a estresarse, porque todo el rato estar utilizando el metabolismo de las grasas, lo que requiere es que estés poniendo en funcionamiento todas las hormonas del estrés. Adrenalina, no adrenalina. Entonces, si nunca cortas este metabolismo, este sistema hormonal del estrés, al final tu cuerpo tiende, con el paso del tiempo, cada vez a estar más estresado. Y ahí uno se siente muy bien con la dieta cetogénica y a lo mejor llega un momento donde empieza a sentirse muy cansado, mal. No tiene por qué ocurrir a todo el mundo, que siempre habrá personas, llevo un año en dieta cetogénica y me sigo sintiendo genial. Vale, puede ser. Yo estuve durante 5 o 6 meses con dieta cetogénica, haciendo ayunos muy largos, me sentía súper bien y llegó un punto donde me sentía súper cansado, tenía cuencas en los ojos, tenía que echarme 2 siestas al día, pese a haberme sentido muy bien previamente. Entonces, el carbohidrato te ayuda a como equilibrar, ¿no? Tú a lo mejor estás durante ciertas etapas estresando un poco al organismo, sintiéndote muy enérgico, accediendo mucho a la grasa, estando bien, pero si nunca tienes un poco esa compensación, esa relajación, tu cuerpo puede tener algún problema. Entonces puede haber un desequilibrio en tu sistema hormonal. Entonces viene bien el carbohidrato también para ese aspecto, no solo para el punto de vista del ejercicio físico, para potenciar el rendimiento del ejercicio físico o recuperar, sino para equilibrar un poco tu sistema hormonal y que no tienda tu cuerpo a estresarse crónicamente. Vale, lo pillo. O sea, yo entendía el estrés como que simplemente eran circunstancias externas que te hacían, o sea, desde un punto de vista psicológico, emocional, que te estresaras. Pero por lo que entiendo, también depende de tu estilo de vida, de tu organismo, ¿no? De lo que estés haciendo. Puede haber un estrés simplemente que sea fisiológico, ¿vale? Es decir, al final puede serte una persona que controla bien el estrés, que en general está tranquilo, pero a lo mejor la alimentación que estás llevando te está generando un estrés interno. Por ejemplo, una dieta hipocalórica es un estrés para tu cuerpo. ¿Qué es hipocalórica? Baja en kilocalorías. Vale. O sea, donde estás comiendo poquito. Es un estrés para tu cuerpo. A lo mejor a corto plazo
no te viene mal, te hace sentirte a lo mejor más ligero, pierdes grasa. Con el paso del tiempo que le ocurre, tu organismo empieza a meterse en un estado de estrés y dejas de perder grasa, te sientes sin energía, tienes hambre. Pues con la dieta cetogénica puede pasar un poco igual en ciertas personas. De repente ya no recuperan bien, están más agitados de lo normal, porque a nivel interno se está generando un poco de desajuste o desequilibrio. Entonces puede haber, o sea, al final el estrés siempre va a ser del organismo en general, puede venir por diferentes fuentes, puede venir por parte más emocional, parte más de situaciones, pero también puedes generártelo tú. Y luego le digo a muchas personas, en función de tu alimentación o del estado fisiológico en el que estés, lo externo va a ser más estresante o menos. Es decir, si tú te enfrentas a todos tus desafíos, situaciones de estrés, por ejemplo, con buena disponibilidad de nutrientes, buena disponibilidad de energía, sin deficiencias, las cosas externas te van a estresar menos que lo contrario. Entonces, por eso hay que entender el contexto de cada uno antes de simplemente seguir una dieta. Por eso, de nuevo, es abandonar el contexto de dieta. La dieta cetogénica para mí es una fantástica herramienta si la persona entiende cuándo le puede venir bien y por qué, y durante cuánto tiempo. ¿Y por qué no entramos un poco en la periodización? ¿Tú cómo lo gestionas, por ejemplo? ¿Cada cuánto comes carbohidratos? ¿Lo haces alrededor de tus entrenos? ¿Cómo lo haces? Vale, por eso para mí de nuevo es alimentación consciente. Es entender para qué es el carbohidrato, ¿vale? Entonces, dos razones específicas. Es el hecho de aumentar tu rendimiento en el entrenamiento, sobre todo entrenamientos más de fuerza o más anaeróbicos, ¿vale? Es interesante. Y para a lo mejor reposar, descansar el organismo, bajar estrés. Entonces, yo o lo meto antes o después de entrenar, o lo meto por la noche para bajar niveles de estrés y favorecer un descanso. Es decir, si yo prefiero, mi manera de funcionar es, estoy durante el día en una alimentación más cetogénica, prácticamente sin carbohidratos, estoy estresando a mi organismo durante el día porque me ayuda a estar activo física, mentalmente, a rendir, a producir, pero por la noche le doy ese equilibrio a mi organismo. Podría ser de esa manera o podría decir, ostras, yo durante la semana llevo una alimentación muy baja en carbohidratos, pero luego el fin de semana aprovecho que tengo ciertos compromisos sociales para meter mis carbohidratos. Al final el sábado me como una paella, el domingo me voy a un italiano y me hacen una pizza con mis amigos y ahí a lo mejor metes tus carbohidratos. O a lo mejor eres una persona, un deportista de alto rendimiento que tiene que meter carbohidratos todos los días, incluso en 2 comidas. Pero a lo mejor también es un enfoque distinto a lo mejor al tradicional, ¿no? Que es todo el rato meter carbohidratos en todas las comidas. Puede cambiar de, ostras, pues igual durante una parte del día puedes seguir priorizando la grasa, ya no metes tantísimo carbohidrato porque eres más flexible metabólicamente, y luego incluso en la mujer también varía la cosa. Las mujeres son más sensibles al estrés, por tanto, sufren más cosas como ayunos más largos, alimentaciones más bajas en carbohidratos, y su sistema hormonal se puede desequilibrar más rápido, más fácilmente. Entonces, no recomiendo tanto el hecho de ayunos largos o alimentaciones muy bajas en carbohidratos en mujeres, sobre todo si la situación es de una mujer en periodo fértil, estado ya un poco de estrés, porque puedes desequilibrar más rápido el organismo. Entonces, ¿cómo comerlos? Vale. ¿Quieres rendimiento? ¿Quieres reposar? Es un buen momento para meterlo. Yo normalmente, como digo, los meto por la noche por ese aspecto. Qué contrario al conocimiento común, ¿no? Sí, nunca comas carbohidrato por la noche que engorda. Pues claro. Tú estás diciendo, ¿no? Sí, o sea, aquí también hay que... podemos matizar ciertas cosas, porque uno de los problemas importantes es cenar tarde, y si además de cenar tarde haces una comida que te eleve mucho la glucosa por la noche, por ejemplo, una comida con carbohidratos, es un problema. Entonces, claro, yo no digo de cenar tarde, yo digo de cenar carbohidratos, pero puedes cenarlos a lo mejor a las 8 y acostarte a las 11 de la noche. O sea, no es... Claro, si a lo mejor haces una comida alta en carbohidratos a las 11 de la noche y no eres un deportista de alto rendimiento que a lo mejor le viene bien, tú te vas a ir toda la noche con los niveles de glucosa muy elevados, no van a bajar durante la noche porque no funciona bien tu insulina, porque compite con la melatonina, y entonces ¿qué va a ocurrir? Vas a tener inflamación, no vas a recuperar bien, tu descanso va a ser muy poco profundo. Entonces, no es cuestión... O sea, el carbohidrato tarde por la noche, si te vas a ir a acostar con los niveles de glucosa elevados, no es un buen contexto. Entonces, si los comes, yo lo puedo recomendar, pero que no sea tarde, ¿vale? Esto es importante. A no ser que, por ejemplo, tu entrenamiento, por ejemplo, tú estás sano, entrenas por la noche, pues después de un entrenamiento de fuerza a las 8 de la noche, si cenas a las 9 carbohidratos, tu músculo va a captar esa glucosa. No es lo mismo que si cena a las 9 de la noche
Carmen, que tiene 30 kilos más de lo que debería y resistencia a la insulina. En ese contexto ese carbohidrato va a ser negativo. Por eso es darle a la persona la educación para entender las cosas, no simplemente imponerle algo. Tiene sentido. Y bueno, la mayoría de nutricionistas que pasáis por aquí decís como es específico el caso, no se puede tomar. Pero bueno, está bien que haya como unas pautas en general, hay muchos problemas en la alimentación. Entonces, por lo que he entendido de la respuesta, tú puedes hacer, por ejemplo, comer grasas al mediodía y luego comer carbohidratos por la noche. ¿Sería una forma de periodizar? ¿O es más recomendable? Mira, pongamos un ejemplo como una persona más o menos normal, sana, que entrena 3 o 4 veces a la semana y tiene un trabajo normal de 8 horas. ¿Tú le recomendarías no comer carbohidratos hasta el fin de semana, por ejemplo, y luego el fin de semana comer carbohidratos? ¿O sería mejor poner carbohidratos una vez al día o algo así? Esto es lo que intento... Voy a ir por partes. Podría haber diferentes alternativas. Podría decirle, oye, los días que no entrenes no metas carbohidratos y mételos los días que entrenes, ya sea entre semana o fin de semana, por ejemplo, antes o después de entrenar, ¿vale? O si es una persona a lo mejor que tiene mucho estrés, que veo que es una situación de mucho estrés, le digo que incluso lo meta todos los días, pero el día que no entrena que meta menos cantidad, porque es a partir de la comprensión. No necesitas tanto el carbohidrato desde el punto de vista de la energía para entrenar, pero sí un poco desde ese punto del equilibrio hormonal. Otra manera de entenderlo, el carbohidrato te ayuda a estar más relajado, te da como más somnolencia. Entonces, la subida de glucosa va acompañada de una subida de insulina, y la insulina es una hormona más anabólica, de reparación. Entonces, es importante saber cuándo te interesa meter ese carbohidrato. Si yo, por ejemplo, ¿vale?, como a las 3 y a las 4 tengo que estar estudiando, no me interesa hacer una comida alta en carbohidratos porque luego me voy a estar durmiendo y no voy a estar activo mentalmente. Entonces es también periodizarlo desde el punto de vista de que la comida se adapta a ti y no tú a ella. Entonces, a lo mejor me venía bien meter el carbohidrato en la comida porque justo antes había entrenado, pero como luego tengo justo de estudiar, digo, vale, me los guardo, los meto por la noche y aquí meto grasa para estar activo estudiando. Pero a lo mejor si, imagínate, entreno, por la tarde no voy a hacer nada o me voy a echar una siesta, igual me interesa meter ahí el carbohidrato porque es en el momento donde mejor lo va a absorber mi cuerpo. Entonces es enseñarle un poco a la persona a entender diferentes contextos y en función de una cosa a otra que elija. Tío, yo te cuento mi experiencia personal de haber pasado de no saber nada de nutrición a tener un nutricionista, shout out a Pablo SVG, me enseñó muchísimo. Yo empecé con la dieta cetogénica y claro, yo venía de comer 5 veces al día, azúcar todos los días y de todo. Y pasé a comer 2 veces al día y comer como un aguacate entero, un entrecot o lo que sea, y poder seguir trabajando con foco completamente. Y dije, ¿esto qué es? Esto no me ha pasado en la vida. Y esto la mayoría de gente no lo sabe. Que puedes no comer carbohidrato y seguir trabajando o seguir haciendo tu vida. Claro. O no hincharte también. Esa es la clave. Tengo también una pregunta en cuanto al azúcar. Sí. Porque yo soy muy adicto al azúcar en mi vida y es algo que me cuesta quitar. He visto que en algunos vídeos que hablas sobre el azúcar, hablemos un poco en general y luego también me gustaría comentar cómo quitar la adicción, por decirlo así. Vale. A ver, hay que diferenciar tipos de azúcar, ¿vale? Para mí el azúcar blanco, el azúcar de mesa típico del café, o el azúcar de los refrescos, es decir, la fructosa más procesada, refinada, son los verdaderos peligros. Peligros a nivel de la microbiota, a nivel digestivo, a nivel del propio hígado, poder generar hígado graso, resistencia a la insulina. Es el tipo de azúcar que debemos evitar, el azúcar más refinada y más procesada. Es cierto que al final cualquier carbohidrato acaba convirtiéndose en azúcar dentro del organismo, pero no es lo mismo tampoco las fuentes, ¿vale? Porque el problema viene sobre todo de la fructosa, ¿vale? La fructosa está, por ejemplo, en la fruta de forma natural, está en la miel, está en el azúcar de mesa y sobre todo también en los productos ultraprocesados. La fructosa la tiene que procesar toda el hígado, ¿vale? Es distinta que la glucosa. Entonces, cuando damos grandes descargas de fructosa de forma tan libre como el azúcar, de golpe, en una persona, en general son problemáticas, ¿no? Pero una persona al final pues, que hace muchísimo deporte, que quema muchísima energía, no va a ser tanto problema. Pero en una persona de a pie, eso va a dar lugar a tender a generar un problema de hígado graso, resistencia a la insulina y al final a dañar un poco el metabolismo, aumentar triglicéridos, etc. Entonces, el problema es este tipo de azúcar sobre todo. Al final, si tú te comes 5 plátanos al día, va a ser un problema igual, pese a que sea más saludable un plátano que
el azúcar de mesa, ¿vale? Pero sí que hay que hacer una pequeña diferencia y yo soy el primero que dice, oye, no hay que abusar de la fruta. Come 2 piezas de fruta al día, tampoco comas más porque puede ser un problema en exceso, ¿no? Pero tampoco ese miedo de todo el azúcar es negativo per se. También tienes que entender tu contexto. Yo le digo a una persona con diabetes, no metas plátanos, no metas melocotones, mete arándanos, que son frutas bajas en azúcar. Entonces, esto es importante entender y tampoco un miedo que hay también muy generalizado a cualquier tipo de carbohidrato hoy en día. Se está generando también ese miedo, ¿no? De cuidado que a esto la fruta tiene azúcar o cuidado la miel. O sea, hay que entender un poco el contexto y el abuso de ello. Lo importante es que tu cuerpo no sea dependiente de ese azúcar, que tu cuerpo priorice la grasa como fuente de energía. Entonces, para ello, ayuda el hacer una restauración del metabolismo. Por ejemplo, una alimentación cetogénica durante un tiempo justamente hace eso. Bajar tus niveles de insulina, de glucosa en sangre, enseñar a tu cuerpo a no depender de este azúcar, reeducarle, ser bueno utilizando la grasa y a partir de ahí tú puedes tener una relación, como digo yo, de no tanta dependencia, de que puedas elegirlo, ¿vale? No de estar constantemente en ese ciclo donde tu cuerpo te está pidiendo comer ese azúcar. Entonces yo a muchas personas les digo, si eres muy adicto al azúcar, necesitas hacer un reset. Y le digo, tómate 2 semanas de reset del azúcar, donde no permitas, también depende del contexto de la persona, cómo esté preparada. O sea, prefiero hacer algo progresivo, pero alguna persona que, pese a eso, siente que está adicto, le digo, tómate 2 semanas como reto personal, no meter nada de azúcar. Es decir, no metas ningún zumo, ningún tipo de azúcar, no metas ninguna fruta, más que frutos rojos, arándanos, es decir, ninguna fruta que tenga azúcar, porque la fructosa al final también es adictiva. No metas leche, no metas, por ejemplo, a lo mejor yogures, kéfir. Como mantente alejado de todo el azúcar para hacer un reset, sobre todo también a nivel del cerebro, y que luego tu relación con este alimento sea de no dependencia, sino de elegirlo, y que ya puedas estar más consciente de cómo ese alimento te llama. Entonces, un reset bien. También te digo, si tú eres una persona con un buen metabolismo de las grasas, una alimentación que no es alta en azúcar ni en carbohidratos, y notas que constantemente tu cuerpo te lo está pidiendo, pese a que estés muy adaptado a utilizar la grasa, igual es un síntoma de que estás teniendo deficiencia de carbohidrato, ¿vale? Porque no es un nutriente esencial, pero sí que puedes, el no tenerlo durante mucho tiempo, desequilibrar tu organismo. Entonces te está faltando a lo mejor algo de esa energía para darle un respiro a tu cuerpo. Entonces, si notas que te está pidiendo el cuerpo azúcar, pese a tú estar bien adaptado a la grasa, funcionar bien con grasa, puede ser ese aspecto. He escuchado que decías kéfir y leche. ¿También? ¿Por qué? Tienes ahí un azúcar, la lactosa. Vale. ¿Vale? Al final, la fructosa genera cierta adicción, la lactosa también genera cierta adicción, entonces es simplemente por ese aspecto, no porque sea negativo, ¿vale? Sino simplemente por, como me gusta decir, tú quieres tener el control de tu alimentación y no que los alimentos te controlen. Entonces, le pasa a muchas personas, de repente digo, ostras, mete un poco de, yo que sé, algún día algún postre, yogur de cabra con unos frutos rojos y yo que sé, unos frutos secos, porque puedes comerlo perfectamente. Y de repente dices, he empezado a comerlo y me lo pide todos los días el cuerpo. Y es importante darse cuenta de estas cosas para que tú elijas que no te ocurra o poder poner el freno para no estar adicto a un alimento. Estoy entendiendo, tío. A mí me pasa toda la vida y imagino que a la mayoría de gente que tu cuerpo te pide algo, pero por adicción. Lo del azúcar es muy fuerte. Estar a las 12 de la noche y tengo que bajar a algún sitio por azúcar, porque ¿cómo afrontas esto? ¿Cómo afrontas cuando tienes este nivel de adicción que te cuesta dejar? Yo siempre digo que el 90-95% de las personas es de un aspecto fisiológico, y es que están teniendo deficiencias en nutriente, deficiencias en energía, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando se restaura esto y se sale un poquito de la adicción a ese alimento, para eso hay que retirarlo, obviamente no. Por mucho estés cambiando tu alimentación, si sigues teniendo ese alimento todos los días, tu cuerpo te lo va a seguir pidiendo. Por eso hablo de un poco de ese reset. Pero si tú realmente ya has salido de ahí y te está pidiendo tu cuerpo eso, como digo, posiblemente necesites más energía y a lo mejor algo de energía del carbohidrato. Pero si no, cuando te pilla un poco ese arrebato, es muy difícil de gestionar. Y te lo digo por experiencia personal en contextos. Yo he sufrido de atracones que en ese momento es muy difícil parar, ¿vale? Entonces lo importante es
no llegar a la situación donde tu cuerpo te genera ese atracón. Entonces, hay una parte fisiológica muy importante y luego hay una parte emocional, donde también utilizamos muchas veces la comida para tapar vacíos o ante niveles muy elevados de estrés. ¿Qué te he dicho? El carbohidrato ayuda a equilibrar el estrés, reduce el cortisol. Entonces, cuando una persona está muy desbordada de estrés, ¿qué es lo que el cuerpo le pide? Carbohidrato, para bajar el estrés, a través de la comida. Entonces, si tú constantemente tienes necesidad de azúcar, puede ser que a lo mejor estés en una situación de estrés muy elevada. Si tú sientes que estás comiendo bien, nutriéndote bien, sin carencias energéticas, puede ser que sea un síntoma de que tu cuerpo está bajo mucho estrés. 100%. 100%, es que lo estamos notando últimamente. Llevamos con la cetogénica bastante tiempo, pero las últimas semanas han sido de estrés muy duro y es que necesitas azúcar. Claro. Creo que es carbohidrato la solución. Entonces, los dos, al final, los dos sistemas de energía pueden apoyarse. Por eso yo hablo de periodización de los carbohidratos, porque cuando le das el lugar que, por así decirlo, le pertenece, que no es el de predominancia, y tienes un buen organismo, un buen metabolismo de las grasas donde lo priorizas, te puede potenciar tanto la salud como el rendimiento, sin ser algo de lo que dependas. Y ya además no necesitar tanto. Es decir, tú a lo mejor metes 100 gramos de carbohidratos y ya es bastante para ti, porque no necesitas, como en el pasado, un organismo dependiente de la glucosa, 300 o 400 gramos de carbohidrato, como muchas personas que van al gimnasio y tienen que desayunarse un pedazo de bol de avena con fruta, en la comida meterse un buen plato de pasta, en la cena un buen plato de arroz. A lo mejor simplemente con un buen plato de arroz en todo el día, para ti ya es bastante carbohidrato y lo suficiente para equilibrar tu organismo, porque eres bueno utilizando la grasa. Lo pillo. Sí, como estoy aprendiendo. Y otra pregunta, vi un vídeo tuyo muy interesante que hablabas sobre cómo aumentar masa sin consumir carbohidrato o sin pasarse con carbohidrato. Tengo curiosidad, ¿cómo funciona? Básicamente es un poco ir a lo mismo. Si haces que tu organismo sea flexible, no dependa de la glucosa, vas a poder mantener tu masa muscular sin necesidad de estar comiendo constantemente. Porque ¿qué es lo que le ocurre a la gente y lo que me ocurría, por ejemplo, a mí en el pasado? De repente iba 2 semanas de vacaciones y digo, si he perdido todo mi progreso. ¿Por qué? Porque no es, como digo yo, no es una masa muscular funcional o que te has realmente ganado. Es una masa muscular que has forzado a base de entrenar mucho y comer mucho. Entonces, cuando bajas un poco tanto el estímulo como esa alimentación un poco desproporcionada de meter mucho carbohidrato, lo pierdes. Y no que me digan, no, es que te deshinchas del glucógeno. No. Digo, yo lo tengo completamente comprobado, que ahora yo dejo de entrenar y no pierdo nada de masa muscular. Y en el pasado me venía abajo totalmente. ¿Por qué? Porque mi organismo depende de ese carbohidrato para mantener el músculo. Entonces, cuando tú acostumbras a tu cuerpo, por ejemplo, a poder ayunar, poder funcionar con grasa, puedes mantener tu masa muscular que consume una buena cantidad de energía a través de tus recursos, no a través de necesariamente del carbohidrato. Y haces que sea más eficiente también cuando le das ese carbohidrato, más sensible al carbohidrato. Entonces, sin necesidad de meter tanto carbohidrato, si entrenas lo suficiente, con intensidad, progresas y tienes un buen metabolismo, vas a poder ganar masa muscular. Otra cosa es que hay diferentes tipos de fisionomías. Es decir, la persona ectomorfa es la típica persona que es muy delgada, que le cuesta mucho ganar masa muscular. Como digo, estás forzando muchas veces un físico que no es el que te pertenece de manera natural. Y esto es muy difícil de aceptar. Es decir, hay diferentes tipos de cuerpo. Y está la persona que es más delgada, más ágil, y está la persona a lo mejor que es más ancha, más ruda, más fuerte. Esa persona más ruda, más fuerte, bueno, vamos a ponerlo, las dos personas comiendo lo mismo, ¿vale? Por así decirlo, una va a estar ancha y otra va a estar delgada. Porque es de forma natural tu tipo de cuerpo. Claro, si la persona delgada quiere ser esto, tiene que hacer cosas que no son naturales para ella y que no son sanas. Entonces, aquí ya está la cosa. Una persona ectomorfa va a tener que, si quiere unos niveles de masa muscular bastante elevados, va a tener que comer bastante y va a tener que meter más carbohidratos. Pero no es eso lo saludable. Estás forzando algo a lo que tu cuerpo no quiere llegar. Porque tu cuerpo está más hecho para eso, pues ser un poco más delgado, más fibrado. Y no quiere decir que estés menos sano. Todo lo contrario, tu cuerpo está hecho para eso. Porque en el pasado, al final, yo supongo que había personas que estaban más hechas para a lo mejor correr y otras que estaban más hechas para, yo qué sé, construir. Y al final, igual que hay diferentes tipos de personalidades, igual que, pues eso, diferentes trastornos, ¿no? La persona más sociópata tenía un significado en el pasado, ¿vale? Pues lo mismo, diferentes tipos de cuerpos se aprovechaban de diferente manera. Entonces estamos hablando también de llevar a ciertos organismos a donde no les pertenece. Escuché un ejemplo concreto de cómo reaccionabas tú
cuando venía un oso? ¿Te escondías dentro de la cueva o dentro de una, no sé cómo se llama, dentro de un agujero en la cueva o ibas a matarlo? ¿Sabes? Como, según cómo reaccionaras, tienes un También. cuerpo u otro. También, pues es un poco eso. Entonces, al final, como digo, si tú estás forzando algo, es que tu cuerpo no quiere ir a ello de forma fácil. Es decir, para mí, mantener este físico me resulta hiper sencillo. No tengo que forzar nada. Mi cuerpo está de esta forma. Entrene más, entrene menos, coma más, coma menos. Más o menos mi cuerpo se mantiene aquí. Si yo quisiera tener 3-4 kilos más de masa muscular, que los he podido llegar a tener, tengo que estar entrenando mucho, comiendo mucho, pero eso para mí no es sano. Cuando yo me doy un poco, entro en un equilibrio, mi cuerpo más o menos se queda en esta situación. Y eso muchas personas lo pueden experimentar. ¿Cuál es el tipo de cuerpo en el que normalmente tu cuerpo vuelve, ¿no? ¿A qué tipo de cuerpo vuelve cuando llevas una vida normal y no estás a lo mejor forzando a comer mucho, entrenar mucho? O sea, cada uno tenemos un tipo de fisionomía y ahí es donde está tu salud. Entonces, ¿quieres aceptar esto? ¿No quieres aceptarlo? Si no quieres aceptarlo, vas a tener que comer a lo mejor mucho, entrenar mucho. No quiere decir que sea lo más sano, pero si quieres tener ese físico, pues a lo mejor hay que hacer cosas que son menos saludables. Interesante, tío. Es lo típico de los 20 a los 30, como que te matas y te pasas un poquito. Después a los 30 ya empiezas a lo funcional, ya tengo pareja. Pues en ese entrenamiento funcional, en esa comida equilibrada donde no te obsesionas, tu cuerpo va a ir a parar a un tipo de físico. Y ese es el físico en el que tu cuerpo está a gusto, por así decirlo, que te es fácil de mantener, porque al final el organismo busca la eficiencia. Si notas que cuando dejas de entrenar de repente pierdes un montón, quiere decir que tu cuerpo no está a gusto ahí. Le es muy costoso. Lo pillo. ¿Por qué no hablamos un poco sobre el ayuno? ¿Qué papel juega el ayuno dentro de todo esto? Vale. Hace ya varios meses que me dicen que estoy más guapo de lo normal, pero no acaban de saber qué es. Y ya te lo digo yo, es el pelo. Es por ese motivo que he decidido colaborar con Hospital Capilar, que es la mayor clínica de injertos capilares de España. Están situados tanto en Madrid como en Murcia como en Pontevedra y utilizan una de las técnicas más innovadoras, que es la técnica FUE. Esta técnica consigue los resultados más naturales porque en vez de extraer una tira completa de pelo, te extraen la unidad folicular uno a uno. De esta forma, no dejan cicatrices visibles. Cuentan con un equipo de médicos altamente formados y experimentados, que es lo importante, y se caracterizan por la especialización y por la personalización del cliente. Utilizan las herramientas más avanzadas del mercado, con las cuales son capaces de satisfacer esas expectativas que tenemos los clientes, que no son pocas. Tienen su propia preanestesia, con la que reducen el dolor de los pinchazos de la anestesia propia de la operación. Que yo os lo digo, lo he hecho sin la preanestesia y es jodido. Y finalmente, y lo que creo que es más importante, están muy encima tuyo, tanto antes de la operación como después, no dejándote solo en ningún momento y haciéndote sentir seguro durante todo el proceso. Si os estáis pensando si haceros los injertos capilares o no, os recomiendo que cliquéis en el link en la descripción, que pidáis información y si lo hacéis a través de allí encontraréis un descuento de 100 euros en todos los tratamientos capilares. Y si queréis mi punto de vista personal, desde que me he puesto pelo estoy mucho más contento, mucho más confiado con la vida y os lo recomiendo al 100%. Vuelta a la conversación. Para mí el ayuno es un acto de autocuidado, básicamente. Es darle descanso al intestino, darle descanso a nuestro sistema digestivo para que pueda repararse, por así decirlo, hacer sus procesos, sus labores de detoxificación, poder estar preparado para la siguiente ingesta y también algo que nos ayuda a conectar realmente con el hambre real, ¿vale? Es decir, la persona que nunca ha estado más de 10 horas sin comer realmente no sabe lo que es el hambre. O sea, tiene a lo mejor dependencia por comer, costumbre, necesidad de carbohidrato, pero no ha experimentado lo que es el hambre. Yo siempre digo, a todo el mundo le viene bien en algún momento de su vida hacer 3-4 días seguidos un ayuno de 16 horas. El primer día lo va a pasar muy mal, el segundo día le va a costar mucho, al tercer día va a empezar a encontrarse bien, el cuarto va a decir, ostras. Y ese cuarto día le va a ayudar a ver de, ostras, todo lo que he estado sintiendo en mi pasado no era hambre. Tiendes a entender que podía ser costumbre, podía ser dependencia, y eso te hace que tu relación con la comida pueda ser mucho más sana a partir de ese momento. Pero no quiere decir que para ti ayunar 16 horas todos los días sea lo mejor, porque a lo mejor no es tu contexto el más adecuado, por ejemplo, como el de muchas mujeres. A lo mejor yo les recomiendo simplemente 12 horas. Pero pasar por ello, por experimentación 3-4 días, te ayuda mucho. Y luego que haya un mínimo de 12 horas entre la última comida de un día y la primera del día siguiente, es como esa chapa y pintura del coche para que no deterioremos nuestro organismo más rápido de lo que deberíamos, que podamos
despejar bien nuestro sistema digestivo, estar preparado para la ingesta y no tener una sobrecarga, ¿vale? Que haya un equilibrio entre ingesta y descanso. Me gusta porque tienes como un cierto mensaje debajo de todo, que es que no te utiliza la comida, sino utilízala tú, ¿no? Y ya no solo las adicciones al azúcar, sino también la adicción meramente a comer. Es que te das cuenta cuando... Y encima la curva de aprendizaje es rápida. Al cuarto día es lo que dices, en menos de una semana ya sabes, o sea, ya no necesitas comer como comías antes. Claro. Eso ya te da una pista, ¿no? Igual no estás hecho para eso. Claro, es importante conectar con ello y lo mismo, ¿no? Yo digo que no hay que hacer ayuno en el sentido de buscar o imponerte a hacer X horas de ayuno, de 16, 18 horas, sino dejar que ocurra de forma natural, ¿vale? Es decir, si tú haces tus 3 buenas comidas de las que he hablado, densas en nutrientes, que se nos ha a lo mejor pasado, podemos hablarlo, densas en nutrientes, tu organismo se va a regular bien, va a estar bien nutrido y de forma natural aparece a veces el ayuno. Si hace la persona 3 comidas, hace desayuno de una comida con buena cantidad de nutrientes, comida bien de nutrientes, cena con buena cantidad de nutrientes, energía. Muchas veces, de forma natural, le ocurre a las personas. Llego sin hambre a la cena. O, oye, la he comido y tampoco tenía mucho hambre. De forma natural empieza a aparecer. Cuando le das a tu cuerpo lo que necesita, no pasas hambre, se regula solo el hambre y la saciedad. Entonces, ahí es donde de repente puedes decir, ostras, ¿has llegado sin hambre a la cena? No te fuerces a comer, sáltatela. Experimentas un ayuno de forma natural. ¿Llegas hoy a la comida sin hambre? Pues en vez de comer a las 2, igual hoy comes a las 5 y ya la juntas con la cena porque después de las 5 ya no vas a comer a las 8. Y estás ayunando de forma natural, no tienes que forzarlo. Igualmente he dicho que en algún momento le viene bien a la persona experimentar eso para llevarse este mensaje o este aprendizaje del ayuno, pero que al final tiene que salir algo de forma natural. Primero aprende a comer, aprende a hacer 3 buenas comidas densas en nutrientes y ya entramos a ello y el ayuno va a aparecer. Densidad nutricional. Un segundo, tengo una pregunta. 3 veces, sí. ¿Cómo lo gestionas tú? Desayuno, comida y cena, básicamente. Pero más o menos horas. A ver, al final, que la cena no sea muy tarde, entonces tratar de cenar 8, como mucho 9 de la noche, ¿vale? Porque al final también hay una conciliación y muchas veces esa parte emocional de poder compartir ese momento de la familia es más importante que no cenar, aunque también se puede estar con la familia tomándote una infusión, no se va a acabar el mundo, pero bueno, que a lo mejor ese momento es importante y estar obsesionándote por voy a cenar antes que mi familia a las 8 en vez de a las 9, pues igual no te merece la pena, pero pues no sé, desayunar, no nada más levantarse, que pasa al menos un poquito de tiempo para que se active tu organismo de forma natural, te rehidratas, a lo mejor media hora, 1 hora después de levantarte ya puede ser un buen momento para comer algo y luego que al final pasen pues 5 o 6 horas entre cada comida. Pues yo qué sé, a lo mejor desayunas a las 8, luego a la 1:30 estás comiendo y luego a las 8 de la tarde o 8:30 estás cenando. Puede ser una buena esta y al final desde las 8:30 hasta las 8 hasta las 8, pues al final están esas 12 horas de un ayuno, pero que eso realmente no es tampoco ayuno. No lo pillo. Bueno, no quiero tampoco, vamos a entrar en densidad nutricional que llevamos tiempo postergando. Es una de las prioridades. La repito, que siempre viene bien. Come 2 o 3 veces al día hasta saciarte. Prioriza la densidad nutricional en tus comidas y prioriza la grasa como fuente de energía dentro del total de tu alimentación, ¿vale? No quiere decir que un día no puedas priorizar el carbohidrato. Quiere decir que en el total, en el contexto de tu mes o tu semana, la grasa va a predominar, ¿vale? Esa es la idea. Vale. Al final, la densidad nutricional es un concepto que lo que nos dice es, vale, a mismo tamaño o al menor tamaño, mayor cantidad de nutrientes en un alimento. Entonces, buscar aquellos alimentos que en menor energía, en menor aporte energético, más nutrientes nos aporten. Porque lo que necesita el organismo, esa alimentación consciente, son nutrientes. Sobre todo nutrientes esenciales, que son los que no podemos fabricar. Entonces, ¿tu prioridad qué es? Buscar esos nutrientes en los alimentos. Yo pongo un ejemplo muy claro. No es lo mismo aportar 40 gramos de proteína, por ejemplo, con filetes de pollo, que es una buena calidad de proteína, de aminoácido, que aportar esos 40 gramos de proteína con huevos. Porque el huevo no solo te aporta 40 gramos de proteína, te está aportando grasas buenas, un montón de vitaminas y minerales, colina, o sea, está aportando en lo mismo, la misma cantidad de proteína, muchos más nutrientes. Entonces se nos olvida muchas veces en el simple tema de las kilocalorías, los macros, el hecho de la densidad nutricional, que es importante. Entonces, a corto plazo, cuando uno es joven, tal, igual esos micronutrientes no los notamos tanto, porque el cuerpo puede tirar con todo. Pero esa falta de micronutrientes es lo que a la larga
empieza a generar también diferentes problemas. Y la gente, ay, yo estaba muy bien y de repente me ha cambiado el metabolismo. Puede ser porque a lo mejor no entrenas, pero también puede ser porque tienes deficiencias en micronutrientes que se han ido aumentando a lo largo de los años y llega el momento donde sufres las consecuencias, porque tu cuerpo es muy bueno a la hora de gestionar los recursos. Entonces, buscar esa máxima densidad nutricional es vital. Entonces, ¿en qué debes basar tu alimentación? ¿Qué debes priorizar? La base de tu alimentación deben ser los alimentos más densos en nutrientes, no la verdura, ¿vale? La verdura es, para mí, un complemento de la alimentación. Es un alimento que no aporta nada de energía, aporta apenas un poquito de fibra, no aporta aminoácidos, es decir, no aporta proteína, no aporta grasas. Entonces es un alimento muy incompleto, que si basas tu alimentación en verdura va a ser una alimentación muy deficiente. Entonces, ¿cuáles son los alimentos más densos en nutrientes? Los alimentos de origen animal. El huevo, la carne roja, las vísceras, el pescado azul y los mariscos. Estos 5 alimentos son los alimentos que, en menor cantidad energética, mayor cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar, ¿vale? Es decir, vitaminas, minerales, aminoácidos, grasas en esta cantidad. Y si buscas priorizar eso en tu comida y luego no tienes deficiencias de energía y metes grasa, tu sistema de hambre y saciedad va a estar completamente regulado. Entonces no tienes que tampoco estar contando todo el rato las cantidades. Si tú en tu comida metes una buena cantidad de esta base, de estos alimentos densos en nutrientes, de carne, de huevos, de pescado, metes algo de grasas saludables, un poco de verduras para completar, te sacias, tu cuerpo está perfecto y no te pide comer entre horas, ¿vale? Otra cosa es a lo mejor lo que me estás contando. Oye, llevas muchísimo tiempo sin meter carbohidratos e igual se genera un desequilibrio, pero tú has estado mucho tiempo estando bien, saciado y bien regulado. Entonces, es eso. Basa tu alimentación en esta densidad nutricional, tus comidas, no comas un filetito de pollo, come proteínas hasta saciarte, no comas una tortilla de un huevo, come 3 huevos con tu desayuno y mete grasas como fuente de energía, que es lo que te va a dar también no solo nutrientes, sino también esa saciedad. Vale, esto es importante. Tengo curiosidad por saber si tú incluyes vísceras y tal en tu comida y cómo hacerlo de forma que no te choque demasiado. Yo tampoco me obsesiono con las cosas. Yo al final meto a lo mejor hígado de vez en cuando, un hígado de ternera y poco más. ¿Vale? Ya está. Es decir, no trato de meter más. A veces también suplemento ciertas cosas. ¿Vale? Pero antes de pasar a los suplementos, ¿por qué no hablamos un poco sobre concretamente qué alimentos son? O sea, ya has puesto unos ejemplos, ¿no? Pero ¿cuáles sí que son densos nutricionalmente? ¿Cuáles no lo son? ¿Cuáles son más interesantes en general? Huevo, carne roja, sobre todo cortes más grasos, pues tipo un chuletón, un bistec. Las vísceras, que al final podría considerarse carne grosa, al final es de los alimentos, el hígado, cordero, de ternera, es uno de los alimentos más densos en nutrientes que existe. El huevo, la carne roja, pescados azules y luego los mariscos, por ejemplo. Mejillones, son alimentos muy nutritivos, con un montón de vitaminas y minerales, buena cantidad de proteína. Entonces, estos deben ser la base. Y en tu comida debe haber este tipo de alimentos, este tipo de fuentes de proteína, que aparte te aportan todo el resto de nutrientes, hasta que tu cuerpo te diga basta. Es decir, como digo, este tipo de alimentos, este tipo de proteína es como el algodón, que no engaña, en el sentido de que tú cuando estás comiendo, por ejemplo, tu carne roja, es imposible que te des un atracón de carne roja. ¿Por qué? Va a llegar un momento donde tu cuerpo diga, no quiero más. Y si estás intentando forzar a comer más, hasta vas a generarte como que tu cuerpo te lo expulsa y como que te da... ahí no me sale la palabra. Como que te lo rechaza directamente, ya no quiero más. Pero en cambio, te sigue entrando perfectamente, pues yo qué sé, comerte algo de queso, algo de aguacate, algo de patata. Tu cuerpo te ha dicho, ya estoy suficiente, ya no me hace falta más proteína. Entonces, si tú comes proteína hasta saciarte en la comida, vas a regular mucho tu hambre y saciedad y vas a estar tranquilo de que estás equilibrando más o menos bien tu plato. Entonces, metes buena cantidad de este alimento denso nutriente, de proteína, metes algo de vegetal como complemento y completas hasta saciarte con tu fuente de energía, ya sea grasa o carbohidrato en esa comida. O sea, lo principal son las proteínas, y para entendernos, ¿no? Proteínas con los micronutrientes y luego la energía. Sí, no en proteína en sí, porque podríamos estar pensando a lo mejor en un filete de pollo, sino proteínas de fuentes densas en nutrientes. Es decir, claro, tú cuando estás metiendo huevo, estás metiendo sí proteína, pero estás metiendo también grasa y vitaminas y minerales. Entonces, al final, un huevo te está aportando también buena cantidad de grasa. Si cocinas esos huevos en mantequilla, también tienen cierta cantidad de grasa. Entonces, no es que estés priorizando la proteína, porque una alimentación hiperproteica tampoco es interesante, no es eficiente, ¿vale? Porque la proteína no es un macronutriente que sea interesante para
obtener energía. Entonces, si estamos priorizando la proteína, al final tampoco vamos a estar en equilibrio. Puede ser interesante en cierto contexto, pero si priorizamos proteína, debe ser de alimentos más grasos. Es decir, más pescados azules, carnes rojas más grasas, huevo, para que luego, al completar con otra fuente de grasa, haya un equilibrio. Porque si simplemente es eso, mucho filete de pollo, estás priorizando solo la proteína y eso no es eficiente. Vale, lo pillo. O sea, nutrientes es el... Nutrientes. Dentro de tu proteína, que haya también otros nutrientes. Vale. ¿Y por qué no nos cuentas, Marcos, cómo es un día tuyo de comida? Vale. Pues normalmente yo no suelo desayunar, pero no porque lo fuerce, sino porque no me lo pide el cuerpo y además por la mañana me gusta ser más productivo a nivel cognitivo, desde el punto de vista de, pues ya sea estudiar o trabajo creativo, de crear cosas, como escribir a lo mejor el libro. Entonces yo suelo estar en ayuno y en función de lo que me pida, cuando me lo pida el cuerpo comer, como. Hay días que a lo mejor igual hasta las 2 no como, hay días que a las 12 estoy comiendo, que sería el desayuno, siempre la primera comida es el desayuno. No tiene por qué ser fijo, ¿eh? Hay días, eso es, yo realmente escucho a mi cuerpo, ¿vale? Porque ya está, si tengo hambre a las 12, me viene bien comer a las 12, ¿por qué me voy a esperar hasta las 2? No me interesa tampoco llegar a 17 horas. O sea, no tengo ningún objetivo por ese nivel. Entonces, como cuando tengo hambre. Normalmente mi primera comida priorizo siempre grasa y proteína. Y de alimentos densos en nutrientes. Pues, por ejemplo, 4 huevos con, yo qué sé, cinta de lomo. Y ahí tendría toda mi proteína. Ya te estaría metiendo también micronutrientes del huevo, la mantequilla para cocinar. A lo mejor meto unos espárragos de verdura y luego medio aguacate. ¿Que tengo más hambre? Me cojo 2 trozos de queso y completo esa grasa. ¿Vale? Es decir, esa sería mi primera comida, proteína y grasa, porque la comida después del ayuno es en la que más absorbemos los nutrientes, entonces me interesa maximizar más que en ninguna otra esa densidad nutricional. No sabía eso. ¿Vale? Entonces, eso porque vienes de un buen descanso digestivo, tu organismo está más preparado para asimilar los nutrientes. Por eso también las personas que comen constantemente están realmente tirando mucha comida por el retrete, porque tu cuerpo se hace menos eficiente absorbiendo nutrientes. Entonces, eso también es importante. Entonces, normalmente mi primera comida suele ser así. Y luego, normalmente vuelvo a hacer otra comida 8 o 9 de la noche, depende de a qué hora termine de trabajar. No es a lo mejor lo más óptimo, pero es lo que se adapta un poco a mí en el sentido de horarios, ¿vale? Porque a lo mejor ponerme a comer a las 6 lo podría hacer, pero me está cortando mi tarde de trabajo. Entonces, de nuevo, que la alimentación se adapta a mí y yo no a ella, ¿vale? Entonces no busco la perfección, busco estar tranquilo y a gusto con ello. Entonces prefiero cenar un poco más tarde, sin cenar a las 11 de la noche, pero que no me moleste dentro de mi día, ni me quite productividad, ni me deje de hacer otras cosas que para mí son interesantes. Y por la noche, depende. Hay días que meto el carbohidrato como fuente de energía. Pongo otro ejemplo, pues yo qué sé. Brócoli como fuente de verduras, un salmón como fuente de proteína, e igual, si he comido aguacate, pues aquí meto aceitunas y queso, por ejemplo. O si me toca o quiero meter ese día carbohidratos, pues igual meto una patata, un boniato al horno, o igual me apetece algo diferente, un postre, y meto un yogur, 200 o 250 gramos de yogur con una fruta y unos frutos secos, por variar. Y al final, más o menos, así son mis 2 comidas. Vale. Algún día, si mi cuerpo me lo pide, le escucho y a lo mejor como 3 veces. ¿Vale? O otro ejemplo de día, a lo mejor si entreno por la mañana, a primera hora, me gusta no parar a desayunar, hacer un desayuno potente, porque igualmente prefiero disfrutar de esa parte más productiva que tengo en la mañana. Entonces, justo después de entrenar, a lo mejor aporto simplemente algo de carbohidrato y de proteína, por ejemplo, algo de kéfir y una proteína en polvo, ¿vale? Un aminoácido esencial de la proteína en polvo. Sé que no es la comida más densa en nutrientes, pero me ayuda a bajar niveles de estrés del entrenamiento, recuperar un poquito ese entreno y a mantenerme un poco saciado para que luego a lo mejor a la 1 comer. Y ahí hago mi comida potente, como te he dicho. Entonces, ese día igual hago 3 comidas o 2 comidas y media, ¿no? Por eso, entonces, de nuevo, herramientas para que la comida se adapte a mí. No me interesa pararme en ese momento a comerme 4 huevos con carne, con tal, porque el tiempo, la digestión me va a hacer que a lo mejor no me vaya bien en mi mañana a nivel de productividad. Entonces, busco lo que es más óptimo para mí. Hay que ser flexible, ¿no? Flexibilidad. Es algo que he sacado. Y tengo una pregunta ya por mera curiosidad. No me acuerdo si se llama Paul Sandino o algo así. Sí. Que dice como que las verduras no las come porque no están hechas para ser comidas, sino es el fruto lo que deberíamos de comer. Con lo cual, como que todas las verduras tienen una forma de protegerse y por eso no te sientan bien a ti. ¿Esto es real o cuál es tu opinión? Tiene su parte de verdad, como todo, ¿no? Al final cada uno buscamos nuestros
argumentos. Al final, todas las verduras tienen ciertos antinutrientes, es decir, pues, ciertas sustancias que luchan para que no sean consumidas, pero eso no quiere decir que no podamos comerlas, no las traeremos. De hecho, esos antinutrientes generan incluso a veces una hormesis, que es un estrés positivo para el organismo, que te fortalece a nivel digestivo, a nivel de incluso la fuerza que tiene tu estómago, tu sistema digestivo. Entonces, el problema puede ser de abusar mucho de las verduras. Si tú basas tu alimentación en verduras y además no estás en un contexto de muy buena salud digestiva, puedes perder pH del estómago, puedes generarte a lo mejor más problemas a nivel digestivo, pero en un contexto de salud, comer algo de verduras generalmente te va a beneficiar más que empeorar, ¿vale? Es decir, porque vas a tener una microbiota un poquito más variada. Entonces, en el contexto en el que vivimos, al final vas a comer algún día alguna cosa que sea tal, cuanto más resiliente sea tu microbiota, más variada, va a ser mejor. Entonces, yo no veo tampoco ningún beneficio en quitar las verduras, porque vas a tener menor diversidad a nivel interna y vas a luego sufrir más cuando comas algún alimento vegetal que lo acabarás consumiendo. Entonces, para mí es mejor simplemente darles su lugar, que sean un complemento y no la prioridad. Que es lo que te he escuchado que decías, que esto es lo medio polarizador, ¿no? Como que las verduras son un complemento, no son los nutrientes. Sí, es un poco, al final es eso, entender lo que te aportan. Si al final tú entiendes qué te aporta, y eso no es cuestión de creerme, o sea, tú te vas a las tablas nutricionales de los alimentos y puedes buscar, o sea, qué cantidad de vitaminas del grupo B, A, D te aporta una verdura y cuánto te aporta un huevo. Entonces, es ciencia, ¿no? Lo que son los abogados de la ciencia es ciencia, ¿no? Lo que te aporta un alimento u otro. Vale, hablemos, ahora ya que lo enlazamos un poco mejor, la suplementación. Sí. ¿Puedes seguir una dieta equilibrada? No, reformulo la pregunta. ¿Necesitas suplementos siguiendo una dieta equilibrada? Hasta la más perfecta de las dietas, hoy en día, en el contexto en el que vivimos, necesita de algo de suplementación, ¿vale? Para mí, ¿quién no necesita suplementación? La persona que vive del estilo tradicional. Vivir en el campo, todos los días tener exposición al sol, contacto con la naturaleza, animales que comes son todos los animales que pastan en el campo, que comen lo que tienen que comer, las verduras de tu huerto, en suelos ricos. Esa persona no necesitaría nada de suplementación, ¿vale? Sin estrés, o sea, una vida más tradicional. Hoy en día no comemos todos los animales que sean de pasto, ¿vale? Comemos al final muchas veces carne de supermercado que no tiene tantos nutrientes como debería. Las verduras que comemos cada vez incluso aportan menos cantidad de nutrientes. Por el tipo muchas veces de vida, de estrés, de exposición a tóxicos, tenemos más deficiencias de ciertos micronutrientes. Por ejemplo, a la hora de toxificar, pues tenemos más dependencia de zinc, de vitaminas del complejo B, el estrés nos depleta diferentes minerales como el magnesio, el consumo de cafeína al que estamos todos adictos y el primero te depleta también de ciertos minerales. Entonces, el contexto en el que vivimos, sumado a que cada vez los alimentos son menos nutritivos, hace que tengamos más deficiencias de minerales de lo que deberíamos. Entonces, algo de suplementación suele ser necesaria. Sin tampoco, para mí, irnos a extremos de estar con 25 botes en tu día a día. Pero, de nuevo, entendiendo un poco qué te puede hacer falta. Entonces, si entiendes por qué y siempre encima de una buena alimentación, está bien. De nuevo, hay personas que me preguntan, ¿qué suplemento tomo para la tiroides? Y no se está alimentando bien. No lleva una alimentación densa en nutrientes, ¿no? Es empezar de nuevo la casa por el tejado. Pero si tú ya controlas tu alimentación, una alimentación densa en nutrientes, bien hecha, te puedes beneficiar de la suplementación. Como norma general, ¿qué tipo de suplementación recomendarías? Sé que tiene que ser sí, específico, pero... yo voy a hablar muy básico. Para mí no sé si son 6 o 7, pero básicamente como mineral magnesio, puede tener cabida el potasio en ciertos contextos también, vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3K2, selenio y zinc. Para mí son los principales, y omega 3, ¿vale? Al final estaría hablando de 8 cosas como mucho que podría tener dentro de la suplementación, que no quiere decir tomar todas a la vez. Por eso al final yo de nuevo enseño a la persona qué puede necesitar en cada momento, ¿vale? A nivel de forma constante, pues a lo mejor como puede ser el magnesio y la vitamina C en muchas personas, de forma más situacional como las vitaminas del complejo B, el zinc, el selenio, el omega 3 a lo mejor en algún contexto inflamatorio, o sea, es entender a lo mejor cuál es tomar en cada momento y ir oscilándolo. No, tampoco abogo por tomar de forma constante todo, porque si no, primero, no puedes ser consciente de si te está generando un beneficio o no, porque si no dejas de tomarlo no vas a experimentar nada. Y para saber también cuáles son los que te están reportando más beneficios, porque si al final tomas siempre 8, ¿qué estás bien? Por la vitamina C, por las del complejo B, entonces me gusta
que haya una periodización también de los suplementos dentro de ese pool de 7, 8 cosas que he hablado, ¿no? Y a lo mejor la persona tome 2, 3, a lo sumo 4 suplementos a la vez. ¿Y para eso tienes que hacerte una analítica o puedes hacerlo según cómo te veas? ¿Cómo funciona? Analíticas ayudan, ¿vale? Porque al final, si yo veo en analíticas que los niveles de vitamina D están bajos, tienes claro que la suplementación va a ser necesaria. ¿Qué es lo que te encuentras? El 95% de las personas tienen los niveles de vitamina D bajas hoy en día. Entonces, posiblemente no te arriesgues nada a suplementarlo en la temporada de otoño-invierno y sea necesario, pero te ayuda a tener ese recurso para estar seguro de si es útil para ti o no. Por ejemplo, el magnesio en analíticas no te va a ayudar porque lo que vemos es en sangre y el magnesio en sangre siempre va a estar estable. Entonces, en general es un mineral que tenemos deficiencias prácticamente de todo el mundo. ¿Por qué? Por el estrés te depleta de magnesio, el consumo de cafeína también y al final beber agua sin minerales, que es otro de los factores muy común, hace que también cada vez vayas orinando más y cada vez con esa orina vayas perdiendo minerales. Entonces, por todos esos factores tenemos baja disponibilidad de magnesio. Entonces suele ser algo que de forma constante puede ser interesante. Y luego en analíticas que puedes ver, por ejemplo, las vitaminas del complejo B. Si ves que en analíticas, por ejemplo, tienes la homocisteína elevada, pues puede ser deficiencia de vitamina B12, vitamina B6. Si tienes la hemoglobina que está bastante baja, que es al final esa proteína del glóbulo rojo que transporta el oxígeno, pues a veces es deficiencias de vitaminas del complejo B. Hay ciertas cosas que te ayudan a ver qué es lo que más puede necesitar la persona. Y las analíticas pueden complementar. Si hay alguien que las sabe leer y aportarte. De forma generalizada, vitamina D no vas a fallar, ¿no? Normalmente. En ese contexto no fallarías, el magnesio tampoco fallarías y la vitamina C. Vale. Y el omega 3, en principio, tampoco fallarías. Sobre todo si no tienes un consumo de pescado azul alto de 3-4 veces por semana, no fallarías con ello. Vale, guay. Has mencionado cafeína y agua. Tengo curiosidad por ambas. Vale. Te has dicho que eres amante de la cafeína, ¿no? Bueno, sí, soy dependiente de la cafeína. Bueno, dependiente. Cuéntame un poco. Y últimamente estoy teniendo como... Con el café he ido a temporadas durante toda mi vida. Hay veces que lo idolatro, digo, el café es la polla, tal. Cuando llevas un tiempo sin beberlo y de repente lo bebes, te notas como si hubieras tomado cristal. Estás súper contento, Y lo que pasa es que cuando llevas tomándolo un tiempo, te has acostumbrado completamente. Cuéntame un poco a nivel nutricional que cómo afecta el café. El café, vale. In other news. Espero que estéis disfrutando de la conversación, pero tengo que pararos un momento para pediros un favor. Pero a diferencia de otros podcasts, yo voy a partir del interés propio, no voy a reformularlo e intentar manipularos. Lo que pasa es que si os suscribís, vamos a tener más visitas, vamos a tener más pasta a ganar y con eso vamos a estar más motivados y a partir de ahí podremos traer a mejores invitados que os estimularán más la mente y en consecuencia ampliaréis aún más la perspectiva. Así que muchas gracias por suscribiros y vuelta a la conversación. A ver, lo primero es, yo no recomiendo tomarlo con las comidas porque impide la absorción de bastantes micronutrientes. Entonces, aléjalo. Lo típico costumbre de tomarse el café con el desayuno no es nada interesante. Tómate el café antes, tómate el café un rato después. Si puedes elegir, va a ser lo mejor para evitar eso. De nuevo, estarías tirando un poco de la densidad nutricional a la basura. Y luego, yo siempre digo que mientras no se abuse de él y sea en un contexto de no estar muy estresado, con ansiedad, no tiene por qué ser un problema. Entonces, es simplemente regular qué tipo de persona. Es una persona más tranquila, más agitada, eso es lo que te va a decir también. ¿Tienes problemas de descanso o no? En función de eso, regularte un poco su ingesta. Pero a nivel nutricional hay un montón de estudios donde supone que hay un montón de beneficios. Yo, como siempre, mantengo un poco escéptico, ¿vale? De lo que te venden, ¿no? de como todo, ¿vale? Entonces, bueno, experimentar por ti mismo y en principio no tiene por qué ser un problema. Hay personas que viven 100 años, que han estado toda su vida tomando café, o sea que no tiene por qué ser algo que te reste a nivel de salud. Y lo mismo, hay en personas que les puede suponer un problema y elevar sus niveles de estrés, aumentar agitación, ansiedad, dificultades de sueño, insomnio. Entonces, que cada persona sea un poquito consciente de ello. ¿Que te cuesta metabolizar la cafeína? Pues no la tomes a partir de las 10 de la mañana, porque te va a dificultar incluso 12 horas después el hecho de que te duermas. ¿Que eres una persona muy, muy nerviosa con tendencia a la ansiedad? Pues no tomes cafeína o toma a lo mejor algún té más suave. Justamente le he preguntado hoy a mi psicólogo
Le he dicho, tengo pinchazos en la cabeza, estoy somatizando estrés, ¿sabes? Y le digo, pero claro, tengo conversaciones con los invitados, me encanta estar hábil intelectualmente. Cuanto más café tomas, más hábil estás. Y me dice, ya, pero en ti, concretamente, que eres neguitoso de por sí, lo que te irá mejor y que te hará hablar y estar más concentrado es relajarte. O sea, de la confianza sale como la habilidad como de hablar, ¿sabes? Sí. Con lo cual hay gente que le puede beneficiar el hecho de tomar cafeína y hay gente que al contrario, que tómate una manzanilla. Claro. Es la fina línea entre tener una buena activación del sistema nervioso para no estar apagado, un poco empanado, ¿no? Uh-huh. Y pasarte de estar sobreexcitado y no poder conectar contigo del todo. También quiero hablar tema de emociones, un poco me he quedado con el caballo de Troya, quiero hablar, pero terminemos con el agua. Yo tengo mucha curiosidad en cuanto al agua. O sea, hay gente que dice que el agua no sirve para lo que está hecha, que no te hidrata, vale, porque no tiene minerales. ¿Cómo funciona esto? De nuevo, para mí es sencillo. El agua con el que hemos evolucionado, con el que nos hemos hidratado siempre, era agua de manantial. Entonces, la composición del agua de manantial es un agua rica en minerales. Eso es lo primero. Entonces, siempre hemos bebido agua con minerales. Hoy en día, lo raro es el tipo de agua que bebemos, que es un agua del grifo, sin minerales, o un agua embotellada, que son de mineralización muy débil, ¿vale? ¿Por qué mineralización muy débil? Porque al final suena a marketing, suena más sano. Es decir, te ponen el agua mineralización débil y parece, esta es agua más sana. Igual que te ponen bajo en sodio, parece que es más sano, ¿no? Igual, bajo en grasa, pues al final se crean diferentes tipos de marketing que funcionan y te hacen sentir un aura de que es más saludable, pero al final un agua bajo en minerales es un agua que te hidrata menos y no te mineraliza. Para mí, la hidratación es dos cosas, es la parte del líquido y la parte de los minerales. Es decir, si no, no hay hidratación. Si no es, al final, desmineralización, al fin y al cabo. Entonces, ¿Y no puedes tomar minerales y no líquido por eso? Sí, o sea, al final sí puedes. Es decir, hay gente que está toda la vida bebiendo agua sin minerales. Pero No, al contrario. O sea, tú podrías tomar minerales y no tomar agua. Al final, entonces, estarías hidratado. Pero la concentración de la sangre cada vez sería más densa. Entonces eso puede generarte problemas. Por ejemplo, pues hipertensión, endurecimiento. O sea, tiene que haber un equilibrio entre minerales y la parte del plasma. Vale, no, tenía curiosidad, no sabía cómo funcionaba. Vale. Sí me contaste. Entonces, los minerales son buenos por varias cosas. Lo primero, al estar en el agua, la propia absorción cuando tú bebes agua es mayor, ¿vale? La cantidad de agua que tú absorbes es mayor. Y luego, si el agua que tienes en circulación también tiene más concentración de minerales, es más fácil que ese agua pase de la sangre a las células. Es decir, la hidratación, hay dos tipos de hidratación. Hidratación de tu organismo y luego hidratación celular, que es la que te importa realmente. Entonces, claro, si no hay hidratación celular, ¿qué es lo que ocurre? Bebes agua, orinas. Bebes agua, orinas. Cuando hay una buena concentración de minerales en el agua, ese agua pasa de la sangre a las células y mantienes un equilibrio. Entonces la gente lo nota. Cuando bebes agua con minerales, no estás yendo a orinar constantemente, ¿vale? Eso también es un punto importante. Y al final, los minerales te ayudan en muchas cosas. Te ayudan a nivel de producción de energía, a absorber la propia glucosa, te ayuda a nivel mental, a evitar mareos, dolores de cabeza. Entonces, son muy importantes. Entonces, es como todo. ¿La gente ha bebido agua del grifo? Sí, pero estamos acostumbrados a vivir a un 50%, o sea, vivimos adormecidos. Entonces, es como todo. Sí, las cosas se pueden hacer regular o se pueden hacer bien. Entonces, va a ser mejor beber agua sin minerales que no beberla, porque al final lo necesitas, pero si puedes beberla con minerales, entonces yo siempre recomiendo echar algo de sal al agua. En este caso estamos viendo un agua, que normalmente las aguas que vienen en cristal y son aguas con gas, no es que el agua con gas tenga minerales, es que las marcas que venden agua con gas no quitan los minerales al agua. Por eso son aguas que hidratan más el agua con gas. Y a lo mejor no hace falta. Pero si no, yo al agua del grifo lo que le echo es sal marina siempre. ¿Sal marina cualquiera? Una sal de calidad. Yo no recomiendo la típica sal de cristales finos, una sal completa, pues sal marina, sal del Himalaya, sal céltica, que son, pues, que tiene una concentración completa de minerales. Pero igualmente, tomar sal refinada y no tomar, mejor tomarla. De nuevo, si eres una persona que tiene una alimentación alta en carbohidratos, tiene resistencia a la insulina, tu riñón va a estar todo el rato reteniendo sodio por esos niveles de insulina elevado. Entonces, en tu caso, no te interesa meter más sal, pero el problema no es la sal, el problema es tu situación a nivel hormonal y metabólica. Entonces, en una persona que tiene los niveles de glucosa normal, insulina normal, el exceso de sal, sin ningún problema, tú lo eliminas.
Y al revés, la deficiencia de sal te puede generar problemas. Vale, hostia. Qué interesante. Entonces, ¿tú cómo te hidratas? Sé que siempre te Vale, pregunto. pues yo por la mañana me levanto y lo primero que hago es beber agua antes del café. ¿Vale? Es decir, muy importante para todas las personas, lo primero que metan a nivel de líquido, que no sea el café, que eso también es a lo mejor una costumbre bastante extendida. Hidrátate bien, medio litro de agua, le echo una buena cantidad de sal, le echo incluso algo de limón por ayudar también a la acidez del propio estómago, ¿vale? Y porque también, estas son cosas, pero ayuda a que el agua esté un poquito más vivificada y sea más nutritiva. Es decir, el agua, esto ya te puede meter en aspectos un poquito más profundos y anticientíficos, pero básicamente el agua siempre estaba conectada a la naturaleza. Era un agua viva, ¿vale? Es decir, siempre estaba conectada con la madre naturaleza, a la toma de tierra, al suelo, a la electricidad. Entonces, al tú meter, por ejemplo, el limón, estás conectándolo de nuevo con algo que está vivo. Coño, qué interesante. ¿Vale? Entonces, es un agua que también te hidrata un poquito más. Y yo normalmente por la mañana siempre bebo agua con buena cantidad de sal, con buena cantidad de limón, ya luego me tomo el café y durante todo el periodo de ayuno sí que tomo un agua con buena concentración de sal. ¿Por qué? Porque en ayunas tú vas perdiendo líquidos y si estás bebiendo agua y no estás aportando minerales, aparte de que por el propio estado de ayunas vas, por así decirlo, bajando cada vez tus niveles de glucógeno y estás también perdiendo líquido, pues vas a perder más mineral. Entonces, durante el ayuno, la concentración de sal que le echo al agua es un poco mayor que a lo mejor cuando no estoy ayunando. Es decir, el agua que bebo, por ejemplo, después de la comida, a lo mejor 30, 40 minutos después, no tiene tanta sal como la que le tomo durante el periodo de ayunas. Pero básicamente es eso. Trato de beber agua fuera de las comidas. 10 minutos antes de comer ya no bebo nada de agua y luego 40 minutos después de comer es cuando empiezo a beber agua. ¿Pero no tienes sed cuando bebes? Ay, perdón, ¿no tienes sed cuando comes? No. Y esto es por la costumbre de nuevo, ¿vale? Porque la hidratación debe realizarse antes de las comidas, ¿vale? Porque al final, si tú bebes agua durante la comida, los jugos gástricos, que es un ácido, si tú le echas agua, se diluyen, entonces la función va a ser peor. No vas a digerir bien la comida, vas a tener digestiones más lentas, más pesadas. Qué putada, tío, porque siempre tengo sed. Claro, cuando estoy comiendo. entonces, por eso es importante la hidratación previa. Entonces, si te cuesta beber agua, presta atención, decir, ostras, media hora antes o mientras estoy haciendo la comida, que a lo mejor tardas 15-20 minutos, bebe medio litro de agua si no la has bebido, con sal, y eso te va a ayudar a la producción del jugo gástrico. ¿Vale? Tanto con el sodio, con el propio agua, vas a tenerlo para la comida. Pero durante la comida no recomiendo beber más de 200-300 mililitros para no diluir esos jugos gástricos. ¿Vale? Y lo mismo, después de la comida, 30-40 minutos después, para vaciar un poquito el estómago y que no te afecte de lo mismo negativamente ese agua. Pero si te acostumbras a hacerlo bien, la hidratación en esos momentos, y dejas de generar la costumbre de beber durante la comida, sin ningún problema. Es costumbre también. Es costumbre. Vale, me voy a quitar esa creencia limitante. Y en cuanto al café, ¿te esperas? Un rollo, lo típico que se dice 1 hora y media antes de... O sea, lo mismo. Yo ya te lo he dicho justamente antes, no voy a los extremos de hacerlo todo perfecto. Hombre, esto que me acabas de contar del agua, no me jodas. No, pero... no beber agua mientras estás comiendo. Bueno, vale, en este caso, pero, vale, cosas que... Vale, bien, buen matiz. Cosas que a mí, por ejemplo, me hagan... me empeoren mi calidad de vida. Por ejemplo, si yo me levanto a las 6 de la mañana y es momento que me apetece ponerme a leer y estoy dormido, voy a beberme el café porque me apetece. Si a lo mejor me levanto y voy a salir a dar un paseo y puedo esperar hora y media a tomarme el café y dejar que mi cortisol se eleve de forma más natural, lo voy a hacer. Pero si no, no voy a estar obsesionándome por ay, me he tomado el café a los 20 minutos de levantarme. No me importa en ese momento. Entonces, trato de encontrar eso de que si se adapta a mí bien, si no, en este caso no lo hago. Lo mismo. Yo no tengo luz rojas en casa por la noche. Ya está, simplemente trato de que no mirar el móvil 1 hora antes de dormir y en vez de tener la luz blanca fuerte, pues pongo una luz flojita. Y, entre comillas, es suficiente. Mi descanso es, entre comillas, muy bueno, perfecto, diría yo. ¿Algunos tips en cuanto al descanso? Para mí es un poco eso, es decir, tratar de desconectar de no terminar el trabajo muy cerca del hecho de irte a dormir o el entreno muy cerca de dormir, aunque a veces no hay otra opción. Bajar la intensidad de luz en la que estés, 1 hora antes, 1 hora y media antes, ya tener una luz más cálida, de menos intensidad. Pantallas azules muy cercanas, lo mismo, el móvil y demás, tratar de que esté fuera. Pero a mí lo más importante es irme tranquilo a la cama mentalmente.
es decir, tener organizado el día siguiente. Es decir, como haber cuidado de mí el día anterior. Si yo al final me voy tranquilo a dormir, sé que no me estoy dejando nada, no tengo que irme a la cama dándole vueltas. Típico, ¿no? No estoy dándole vueltas a nada porque digo, sé que no se me va a olvidar nada, no tengo que estar pendiente de nada. Entonces eso me hace desconectar y cambiar un poco el patrón de pensamiento. Si estás en el patrón de la mente de todo el rato el hacer, pasarle a un modo más imaginativo. Y para eso, por ejemplo, me ayuda el leer una novela, donde cambie el foco del mí del hacer a algo externo. Para mí esas dos cosas, organización y a lo mejor leer algo que me ayude a desconectar. Pero la organización te hace como desechar todos tus pensamientos y ya estar más tranquilo. He cuidado de mí el día anterior, ya no tengo que preocuparme por nada hoy. Y un hábito que estoy intentando coger últimamente es andar sin nada, como 30 minutos o así, antes de irme a dormir, desconectar y medio meditar, pero como soy demasiado nervioso para meditar, pues al menos ando, ¿sabes? Bien. Una ducha agua caliente también te ayuda a relajarte, a bajar. ¿Por qué no terminamos con el tema de las emociones? Vale. Antes has dicho que era el caballo de Troya, la nutrición. ¿Por dónde más entras? ¿Qué son los problemas que ves y cómo ayudas en ese sentido? Para mí, la mayor parte de las enfermedades tienen un 70% de causa a nivel emocional. Y yo meto dentro de las emociones también el estrés. Porque para mí una persona que está muy estresada es una mala gestión del estrés y es una mala gestión emocional. Para mí es realmente otra pata de lo mismo. Es decir, tú puedes tener dos personas con el mismo contexto externo y una persona estar muy estresada y otra estar tranquila. ¿Por qué? Porque la persona de aquí sabe gestionar mucho mejor la situación. No está todo el rato pensando en el futuro, no está todo el rato preocupándose, no está pensando todo el rato que las cosas van a salir mal, que no le va a dar tiempo. A lo mejor está conectado en el presente, tiene tranquilidad sobre quién es, sobre sus capacidades y vive en el día a día. Y esa persona se estresa mucho menos. Entonces, para mí es el estrés y las emociones 70% de cualquier problema de salud, básicamente. Por supuesto. Sedentarismo, alimentación, pero realmente cuando hablamos de por qué una persona desarrolla una enfermedad, tipo cáncer, tipo problemas cardiovasculares severos, Alzheimer, al final siempre hay una componente de este tipo emocional muy importante. Entonces, para mí lo importante es hacerle ver a la persona que no puede simplemente centrarse en alimentación y además va a ver que su alimentación es muy emocional. Es decir, está muy ligada por cómo está su estado emocional, por el estado de estrés, la visión, el paradigma que tiene de la alimentación, cómo la utiliza para tapar ciertos vacíos. Entonces, siempre le hago reconectar con su gestión emocional y que tiene que abordarlo de, ¿vale? Cómo te relacionas contigo mismo, cómo está amor propio, dónde buscas el amor, por así decirlo, dónde buscas llenar tus vacíos para que no sea la alimentación ese foco que te llene, ¿no? Porque al final muchas veces la gente encuentra en la comida esa cosa que llena los vacíos de su vida, cuando lo puede encontrar en otras cosas. Al final lo puedes encontrar en tus hobbies, en algo que te motive, en tus relaciones, en el deporte, y la gente muchas veces lo encuentra en la comida. Entonces es importante hacer esta parte y ver que si tú no estás bien emocionalmente, al final vas a acabar desarrollando enfermedades, básicamente, porque tu cuerpo es no solo algo fisiológico, sino está todo conectado. Es mente, cuerpo, alma, espíritu, como quieras llamarlo. Entonces, si emocionalmente estás mal, tu cuerpo va a enfermar, ¿vale? Porque están los dos relacionados. Y si tu espíritu también está enfermo, tu alma está enferma, es decir, no estás conectado con tu propósito, vas a enfermar. Igual este problema suele ser el que ocurre más tarde, pero vas a enfermar también. Entonces, para mí es un todo, y hacerle entender a la persona que cuando emprende un cambio, para mí es un cambio de autoconocimiento. Y tiene que ver qué cosas están fallando en su vida a todos los niveles. No es simplemente centrarte de, ay, estoy mal porque mi alimentación es mala. No. ¿Por qué tu alimentación es mala? Porque al final, ¿por qué has llegado ahí? Es que a lo mejor tu alimentación es mala porque estás desbordada en tu trabajo. ¿Vale? ¿Y por qué te llenas y te desbordas en tu trabajo? Porque a lo mejor tienes un vacío que viene de otro lado. Y empezar a ayudarle a la persona a generar conciencia sobre todo ello, le ayuda a llegar a una vida mejor y a autoconocerse. Para mí es uno de los objetivos de la vida. De hecho, metafóricamente hablando, cuando los médicos te dan un ibuprofeno, cuando te encuentras mal por X motivo, sin ir a la causa, atacan el síntoma, igual mejorar la alimentación cuando realmente lo que estás haciendo es comer azúcar porque estás tapando cualquier tipo de inseguridad o incomodidad que puedas sentir, es ir al síntoma cuando tienes que ir a la causa. Exacto. Al final puede ser la comida, puede ser la ludopatía,
puede ser la adicción a los videojuegos. Al final es simplemente un aspecto en el que tapas vacíos, ¿no? Y tapas ciertas cosas. Entonces, al final no es simplemente quedarse en eso y cambiarse, porque hay muchas personas que de forma conductual consiguen cambiar el tema de la alimentación y se van a otra adicción distinta. Entonces, si no vemos lo que hay debajo, al final no vamos a estar mejor. Al final lo que queremos es vivir mejor. Muy bien, Marcos, tío, me ha molado muchísimo la conversación. No sé si tienes algo más que se te haya quedado en el tintero que quieras comentar. Nada, agradecerte este espacio, la oportunidad, y me alegraría pues eso, que llegue ese mensaje de no tengas un abordaje reduccionista, no te obsesiones a lo mejor simplemente por un aspecto, ten en mente todo lo que puede estar afectándote en tu vida y en vez de buscar la perfección en algo, trata de tener un equilibrio en los diversos aspectos, ¿no? Prefiero que lleves una alimentación 70% bien, una gestión del estrés 70% bien, una buena relación tal, que ser el mejor en la mejor alimentación, el que mejor sabe de tips de salud, tal, y luego tener descuidado muchos otros aspectos. Al final vas a estar menos sano que otra persona que está más en equilibrio. Entonces, eso por un lado. Y nada, básicamente el tratar de que la persona tienda a conocerse, ¿vale? Que yo creo que es lo más importante. Conocerte para saber quién eres y para qué has venido aquí. Porque si no, simplemente eres un autómata. Justamente me decía mi psicólogo que sin conocimiento, no, o sea, sin entender cuáles son tus traumas, que él le ponía la metáfora de tener algo clavado, un pincho clavado, no se puede mejorar. Si no te conoces, no puedes solventar el problema porque no sabes que existe ese problema. Y vale, perfecto, Marcos, ¿dónde te pueden encontrar, pues? En cualquier sitio que busquen, si ponen Marco Bodoque, van a encontrarme, pero bueno, estoy más activo en Instagram, Marcos Bodoque /salud. Ahí pueden encontrar, contactar conmigo, escribirme sin ningún problema. Y nada, pues cualquier cosa que necesiten, ahí estoy. Perfecto, pues de puta madre. Si te ha gustado esta charla con Marcos Bodoque, estoy seguro que la charla con Zay Herrera también te va a flipar. Así que clic aquí para ir a ella y no olvides suscribirte, ya que se vienen un montonazo de podcasts con nutricionistas muy, muy buenos.